Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra y vamos a ir a segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Y dice la bendita palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, el apóstol Pedro tenía muy clara una cosa, ¿verdad? Dice, tenemos la palabra profética más segura. Hoy en día cuando pues en muchos lugares se confía más en la voz del hombre, se confía más en el profeta, en el apóstol, se confía más en las revelaciones que tienen que en lo que viene en la palabra de Dios. Pero Pedro estaba muy seguro, ¿sí? Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Él estaba motivando a la iglesia, a los hermanos, a que estuvieran atentos no a la profecía, no al sueño, sino a la palabra de Dios. Hoy quiero darte un tema que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es la base de la creencia, es la base de la fe y es la base para conocer a Dios, a Cristo Jesús. Hoy vamos a mirar la importancia de la Biblia en la vida del discípulo. Y espero que pues que Dios te hable, te bendiga a través de él. ¿Para qué? Para que estés atento a lo que Dios quiere de ti, para que estés atento a la buena voluntad de Dios, ¿sí? Para que ese lucero de la mañana pues amanezca en los corazones, amanezca en tu vida, ¿sí? Y que entiendas que pues es palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Quieres conocer de profecía? ¿Quieres conocer el futuro? Aquí está. Ya no es necesario estar atento a lo que te está diciendo fulano, sutano a través del internet, sino que tú realmente estés lleno de la palabra de Dios para entender el propósito que Él tiene para el futuro. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Bueno, pues entendiendo esto, vamos a pedirle a Dios que pues Él nos hable, Él trate con nosotros esta mañana para poder entender esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Primero, Señor, porque pues tu palabra es verdad.
Primero porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Primero porque a ti te ha placido atraer a cada una de las personas que hoy están escuchando aquí, Señor. Padre, te damos gracias por ello y te suplicamos, te pedimos que sea tu santo y precioso Espíritu el que nos ilumine para poder entender esta palabra, Señor, que tú has traído esta mañana. Habla en nuestra vida, Señor. Capacítanos, ilústranos, Señor, guíanos a entender la importancia que tienen las Sagradas Escrituras en la vida de cada uno de los creyentes, en la vida de aquel que quiere ser discípulo. Señor, toma mi mente, mi corazón, Señor, y pon los ejemplos claros, Señor, pon las palabras adecuadas para que sea entendible este pequeño estudio, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Si pudiéramos preguntar qué es la Biblia, pues a lo mejor muchos saben algo de ella, ¿verdad? La Biblia es una colección de 66 libros, según la versión que leas, según la versión que tú tengas, según la denominación a la cual asistes, pero normalmente la Biblia que nosotros usamos tiene 66 libros, o sea, la Reina Valera. Hay varias versiones y algunas tienen unos versículos más, algunos menos, según aquellos que hayan copiado las Biblias. Pero normalmente la que nosotros usamos, la Reina Valera, tiene 66 libros. Y estos 66 libros fueron escritos alrededor de 1500 años. ¿Sí? Está formada por Antiguo y Nuevo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento que fueron escritos a lo largo de 1400 años aproximadamente. Y posteriormente 27 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos a lo largo de 98 años. Y toda la Biblia completa fue escrita alrededor de 40 autores. 40 autores que tuvieron injerencia en la palabra de Dios. Ahora, lo importante de esto es que muchos de ellos no se conocieron. Muchos de ellos vivieron en diferentes épocas, ¿sí? En diferentes culturas, tenían diferentes estudios, pero lo más importante, diferentes idiomas también tenían, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto es que ninguno de ellos se contradice a través de la palabra. O sea, no puedes encontrar contradicciones. Siempre hay una respuesta a cada cosa de la palabra de Dios, a cada texto, a cada escritura, a cada libro, a cada capítulo. Siempre hay un contexto, hay una respuesta adecuada, ¿verdad? Y vemos cómo la historia está dividida en dos: antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Fue escrita en el hebreo, en el arameo y en el griego. La Biblia consta de 1189 capítulos y 31.104 versículos. La Reina Valera, te estoy hablando de la Reina Valera, ¿verdad? Que es la que más usamos en todas las iglesias, ¿sí? Ha sido traducida a más de 2109 idiomas, ¿sí? Lenguas, dialectos. A lo largo de la historia es el libro más vendido de todos, alrededor de 60 millones anuales se venden. ¿Sí? Entonces vemos la importancia que tiene en el mundo la palabra de Dios, ¿sí? La primera impresión de una Biblia fue en 1455, allá en Alemania, ¿sí? Esta Biblia cuando salió pues no traía divisiones, no traía puntos, no traía comas. Fue hasta la era del Renacimiento, en el siglo XV aproximadamente, cuando se dividió la escritura, cuando
se le fue dando un orden gramatical. La numeración de capítulos apareció en 1455 aproximadamente. O sea, son datos que a lo mejor dices, de nada me sirven, ¿verdad? Porque son datos que no te van a llevar a la salvación, pero que sí es muy importante a lo mejor conocerlos, tenerlos escritos. Lo más importante es qué encontramos en la Biblia, qué encontramos en la palabra de Dios. ¿Sí? Encontramos la verdad. La palabra de Dios es verdad, dice Juan 17:17. A ver, vamos a Juan 17:17. En la parte B del texto, bueno, todo está muy chiquito. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? La verdad. La verdad para poder caminar en esta tierra. La verdad para alcanzar una salvación. La verdad para conocer a Dios. ¿Sí? Tu palabra es verdad, dice. O sea, la palabra de Dios es la verdad. Los 66 libros que están unidos es la verdad. En el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la verdad de Dios para la vida del creyente. Vemos y veíamos en el texto que tomábamos, uno de los textos que tomábamos como base, en el versículo 21 de Primera de Pedro, dice que nunca fueron inspirados por ellos mismos, sino por el Espíritu de Dios. Inspiraba a los hombres ¿a qué? A escribir. No se sentaba Jeremías, no se sentaba Elías y se le antojó poner esto hoy, o se le antojó poner aquello. No, fue el Espíritu Santo ministrándoles y dándoles la palabra que quería que escribieran, ¿verdad? La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que es como una espada. Es un arma que si tú la usas adecuadamente en tu vida, que si tú la usas de acuerdo a como está escrito el manual de Dios para nuestra vida, te va a ser muy útil. ¿Sí? La palabra de Dios puede ser una guía a tu palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies. ¿Qué hace la lámpara en la noche cuando está todo oscuro? Te va a guiar por dónde ir. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando viene a la vida de una persona que está viviendo en pecado, que está perdido en el mundo? Viene a abrirle el camino, viene a mostrarle el camino y le dice, mira, es por aquí. Tú vas caminando de ese lado, pero vas a la perdición, pero lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Es el que va a guiar mis pasos, es el que va a decir, bueno, si iba yo hacia la izquierda, ahora tengo que enderezarme hacia la derecha, porque así me está diciendo la Escritura. Entonces vemos que la Biblia es la revelación de Dios al mundo, a la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el autor es el mismo Dios que tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interpretamos la palabra? Solamente con la ayuda del Espíritu, hermano. Su verdadero intérprete de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, el que te va a guiar, es el que te va a ayudar a entender. El tema central de la Biblia, todo desde el Antiguo Testamento, te lleva a un objetivo: conocer a Cristo Jesús. Por donde quiera que tú le busques, el tema central de la Escritura es Cristo Jesús. Y el propósito principal es la salvación de las almas, la salvación de este mundo. Vemos la importancia
de la Escritura. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Versículo 39 dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras, leerlas, investigarlas, estudiarlas, porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la importancia de la palabra de Dios, la importancia de que estemos llenos de la Escritura. Hoy en día con tanta ciencia tan avanzada que tenemos, hoy en día en el mundo ha habido y hay y siguen surgiendo grandes inventos que la ciencia ha traído. ¿Para qué? Para facilitar la vida del ser humano. Y en muchas áreas se ha facilitado la vida. Hoy vemos cómo de un día a otro tú puedes transportarte de un país, de un estado a otro estado, de un país a otro país. ¿Por qué? Porque hay aviones, y hay aviones muy rápidos. Hay barcos para aquellos que a lo mejor no pueden viajar en avión. Hay autos para transportarse de un lado a otro. ¿Sí? Por ejemplo, en la Ciudad de México han surgido los famosos patines, o no sé cómo se llaman esas cosas que una sola persona viaja con motorcito y vámonos de lado a lado, ¿sí? Bicicletas. O sea, hay muchas cosas hay muchos inventos que se han hecho para facilitar la vida, ¿sí?, del ser humano. El celular, la computadora, la televisión. Hay grandes inventos que están surgiendo. Ya hasta autos, ya el eléctrico pues va a pasar a segundo término, porque ya hay autos que se transportan a través del aire, ¿verdad? Ya vuelan. Ya en algunos lugares, ya en Estados Unidos ya puedes pedir un Uber y te llega un taxi y te llega ya sin chofer, te llega. Pero para poder usarlo, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, si pides un taxi en Estados Unidos y te llega sin chofer, ¿cómo lo vas a usar? Tienen un manual, ¿sí? Tienen un manual que muy simple, muy sencillo, que a lo mejor el mismo carro te dice, oprime el botón fulano y ya. Entonces tienes que seguir al pie de la letra el manual de aquel que inventó ese aparato, ¿verdad? Para poderle dar el uso adecuado, se tiene que usar un manual. Ahora, muchos que a lo mejor desconocemos o no hemos querido leer ese manual, hay muchas cosas que no les damos el uso adecuado. Al celular, a la computadora, a un carro, ¿sí? Y no le sacamos mucho provecho, no le sacamos el mayor de los provechos a ese invento porque no lo sabemos usar. Pero la mayoría de veces es por no leer las instrucciones, es por no estar atentos. Bueno, pues Dios dejó un manual para nuestra vida. Dios dejó un manual para que este mundo caminara, ¿sí? Dios hizo ese manual para que sepamos cómo convivir, cómo vivir aquí en la tierra. ¿Y por qué Dios hizo ese manual? Y no otra persona, no un científico. Pues porque da la casualidad que tú y yo somos creación de Dios. Da la casualidad que nosotros somos creación de Dios. Fíjate bien,
Somos creación de Dios. No somos todos hijos de Dios. Eso es muy diferente, ¿sí? Porque hoy en día tú le preguntas a una persona que asiste a una denominación y todas te van a decir que son hijas de Dios, hijos de Dios. Pero es muy diferente ser criatura de Dios, creado por Dios, a ser hijo de Dios, ¿sí? Y el propósito de Dios a través de este manual es para que el ser humano pues sepamos vivir en esta tierra, sepamos qué es lo que quiere Dios para cada uno, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de conocer la Escritura, la importancia de leerla, la importancia de ponerla por obra. Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto necesitamos saber cuán importante es la palabra de Dios y creerlo. Porque desde el momento en que tú te pones a platicar con una persona que no cree en la palabra de Dios, va a ser difícil que le hagas entender los propósitos que tiene Dios para su vida. Entonces, es muy importante poner como base que la Escritura es palabra de Dios, ¿sí? Todo nos lleva, todos los escritos originales nos afirman que fue inspiración de Dios. Bueno, entonces debido a que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es útil para lo que necesitemos en nuestra vida. Para cualquier cosa que necesites en tu vida, viene en la palabra de Dios. ¿Necesitas ser enseñado? Bueno, ahí a través de la palabra de Dios vas a aprender doctrina sana. Vas a encontrar la salvación. Necesitas, oye, ¿cómo educar a mis hijos? Vea la palabra de Dios. Ya lo veíamos hace 15 días, ¿no? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se va a apartar de él, ¿sí? ¿Cómo tengo que formar a mi esposa? Bueno, para empezar, pues tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5:25. ¿Y cómo la amó? Pues a tal grado que se dio por ella. Tú te tienes que dar por ella. Pero también sirve para redarguir. Cuando a veces a lo mejor estamos haciendo las cosas mal. Cuando a veces no entendemos. Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No sé si les ha pasado, a mí en muchas ocasiones. Una vez invité a mi hermano mayor a una reunión y él decía, y él pensó que yo había platicado con el pastor para platicarle a lo mejor sus problemas, su vida que llevaba. Y cuando el pastor empezó a hablar, empezó a
a predicar la palabra, pues él empezó a mirar que toda su vida se iba desglosando delante del mensaje, delante de la palabra de Dios. O sea, toda la palabra lo estaba desnudando. Y él pensó que yo había platicado con él, con el predicador. Y la verdad es que nunca tenemos esa costumbre, sino es Dios el que sabe las intenciones del corazón, sabe la vida que llevas, sabe la intención que tienes, la intención que traes, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Sí, te entra hasta el alma, hasta el corazón, ¿sí? Entonces, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos como esto es una realidad cuando tú vienes con a lo mejor con una intención sincera de que Dios hable a tu vida. Estás atento a lo que Dios manifiesta a través de una persona, a través del mensaje. Y si no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y pues ojalá y estemos atentos a lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante leer la palabra de Dios. Es muy importante conocerla, porque nos habla de una manera directa acerca de aquellas cosas que a lo mejor estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Pero es muy importante traerlas a la luz de la Escritura, ¿sí? A la luz de la palabra. Tu trabajo, tu vida personal, traerlo a la luz de la palabra. ¿Estoy siendo agradable a Dios? Y Dios mismo te va a dar la respuesta. ¿Estoy haciendo algo malo? Efesios 4. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí, la palabra de Dios no solo te dice que no lo hagas, sino también cómo corregirlo, cómo seguir la instrucción, ¿sí? Cómo dejar de hacer aquello que a lo mejor se está haciendo mal. Entonces vemos cómo la palabra de Dios tenemos que leerla, tenemos que estar atentos a lo que la Biblia, la palabra de Dios nos está enseñando. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para instruir en justicia. O sea, la gracia de Dios nos enseña a vivir vidas piadosas, pero la palabra de Dios da también de manera detallada cómo hacer las cosas, ¿sí? Que te van a llevar a ¿qué? A tener esa vida piadosa delante de Dios. ¿Con qué propósito lo hace? Bueno, el propósito es muy claro. Versículo 17 de 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace 38 años que yo llegué al conocimiento de Dios. Estos dos textos fueron dos de los primeros textos que impactaron mi vida. Fueron de los dos primeros textos que escuché en un mensaje, ¿sí? Este es el propósito principal de leer y aplicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ya no vas a pecar. No. Nuevamente aquí esta palabra perfecto está diciendo, se está usando en el griego para manifestar que está diciendo a fin de que el hombre de Dios sea maduro
¿sí? Preparado. No te está diciendo ya no vas a pecar, ¿sí? Perfecto significa maduro, preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, vemos, ninguna cosa que hagas te va a llevar a la madurez, sino el conocimiento de la palabra, el conocer la Escritura. Porque no son las obras las que te llevan a estar activo dentro de una iglesia, no son las obras, el activismo que te llega a poder alcanzar esa madurez, ¿sí? No son los cantos bonitos, no es que tengas una oración muy fluida, una oratoria muy amplia, ¿sí? No es que des todas tus pertenencias y hagas misericordia. La madurez la vas a alcanzar a través de la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en la Biblia vamos a encontrar esa madurez, vamos a encontrar aquello que nos hace falta en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué más encontramos en la palabra de Dios? Encontramos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo vas a tener la mente de Cristo si no lees la palabra? ¿Cómo vas a tener la mente de Cristo? ¿Cómo vas a conocer sus pensamientos si no te esfuerzas en tener un hábito de leer su palabra diaria? Así como a lo mejor es difícil pasar un día sin alimento material, que tu alma, que tu espíritu sintiera que es difícil pasar un día sin que leas la palabra de Dios, para que conozcas cómo actuaría Cristo. Nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo, pero ¿actuamos en su momento como Cristo actúa? Cuando viene ese problema, cuando viene esa lucha, esa prueba, ¿te has preguntado qué haría Jesús en esta situación? Cuando estás discutiendo ahí con el compañero o con tu esposa, cuando estás discutiendo con el compañero que va manejando en el otro carro, ¿actúas con la mente de Cristo o actúas por tu propia cuenta? ¿Cómo vamos a hacerlo si no conocemos la Escritura, si no conocemos a Cristo Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a tener esa mente de Cristo si no conocemos a quién nos hemos acercado? Entonces, es importante leer la Escritura, es importante conocer la palabra de Dios, ¿sí? Les digo que hace 28 años conocí a otro pastor y él decía, la Biblia así es para andarla trayendo, pero para andarla trayendo en la mano, pero también para andarla trayendo en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que en su momento actúes de la manera que la palabra de Dios te marca. Retrocedemos ahí mismo en 1 de Corintios al versículo 11, y le vamos a dar lectura hasta el 15. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjate qué interesante, el apóstol Pablo estaba mencionando. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, el interior del hombre? Pues nadie, ¿no? Si lo vemos carnalmente, nadie. Pero si lo vemos como a veces decimos, bueno, ¿quién te contó mi vida para que me estés diciendo estas cosas? ¿Quién te dijo lo que yo ando haciendo? ¿Quién te dijo de qué manera estoy? Dice que el Espíritu es el que trae la revelación. El Espíritu es el que da la autoridad de poder juzgar una actitud de una persona inconversa. Entonces, es bien importante la Biblia en la vida del discípulo, ¿sí? Para entender lo que la gente está viviendo o lo que Dios quiere que tú le hables a esa gente, ¿qué necesitas? Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a estar lleno del Espíritu Santo? A través de la Escritura, conociendo a Cristo Jesús, conociendo a Dios, ¿sí? Para que le puedas decir a una persona inconversa, mira, vas por camino equivocado, vas rumbo a la perdición. ¿Qué tengo que hacer? Recordar que Cristo Jesús, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nadie va a venir al Padre sino por mí. Pero luego, como no sabemos, como no conocemos, no queremos predicarle a esas personas. O cuando te encuentras una persona, por ejemplo, una persona católica, que te dice, no, pero pues es que la Virgencita, ¿sí? Es que la Madre de Dios, ¿sí? Pero si tú sabes y dices, le dices a través de la palabra de Dios, le dices, es que no hay otro camino, no hay otro medio de cómo podamos llegar a Dios, solamente Cristo es el camino, ¿sí? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, para poder hacerle entender a esas personas, ¿sí? O luego te preguntan y te dicen, bueno, ¿y si te mueres? ¿Qué va a pasar contigo? Un cristiano verdadero, un discípulo de Dios, no va a dudar. Pues si me muero me voy con Dios, ¿no? Pero aquel que no conoce a Dios, ¿y cómo sabes que te vas con Dios? Pues porque así lo dice la palabra, porque así lo dice la Escritura, porque la palabra de Dios es clara, ¿sí? Y dice que el pecado, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos aquellos que no se han reconciliado con Dios, ¿qué dice? Les espera un juicio. Pero ¿cómo decírselos que van a tener una muerte eterna, un juicio para toda la eternidad, si no conoces la Escritura? ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué otra cosa vas a encontrar en las Sagradas Escrituras? Vas a encontrar gozo, vas a encontrar libertad. Lucas 4, versículo 18 y 19. Fíjate, son palabras del Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿sí? Enviado a aquellos quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Fíjate qué interesante, esto nada más Jesús lo estaba repitiendo. Estas palabras nada más Jesús las estaba repitiendo. Porque el profeta Isaías, 750 años antes del profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 1 y 2, él estaba dando esta profecía, la cual Jesús estaba retomando esas palabras. Se estaba cumpliendo en esos momentos esa profecía delante de esta gente que estaba mirando a Jesús. 750 años. Por eso te digo que no importa la época o la era en que vivió aquel que escribió un libro de la Biblia, porque al final de cuentas todo concuerda. Esto no fue coincidencia, es obra de Dios. Dios no lo agarra nada desprevenido. Aquí se está cumpliendo esa profecía. ¿Sí? Entonces, pues vemos claramente cómo el Señor tiene todo bajo control. Primera de Pedro, en el capítulo que agarramos como base, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Le vamos a dar lectura al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo va a permanecer para siempre si no la conocemos? ¿Cómo va a permanecer en nuestra vida si no la leemos? Sí, la palabra no cambia, es la misma que predicó Jesús, Pedro, Pablo, es la misma profecía que trajo Isaías, Jeremías, Ezequiel. Es la misma palabra de aquellos tiempos, es la misma que estamos leyendo hoy y que queremos aplicarla a nuestra vida. No cambia la palabra de Dios, va a permanecer para siempre. ¿Sí? Ojalá esta palabra pueda cambiar la vida de alguno, la vida de aquel que quiera poner por obra la Escritura, la vida de aquel que tome como lámpara de sus pies esta palabra de Dios. ¿Sí? Salmo 43. Salmo 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad. Es la petición de tu alma, es la petición de tu vida. Y que si sigues al pie de la letra la instrucción de este manual que ha dejado Dios para nuestra vida, nos van a conducir a esa verdad, nos van a conducir a esas moradas que Él fue a preparar. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice. ¿Lo está haciendo?
En la Biblia también encontramos la fortaleza que necesita tu alma, tu vida en las tribulaciones. Ya conocemos el Salmo 46. Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las luchas, en las pruebas, en las tribulaciones. Ahí está la palabra. Pero recurres a ella cuando viene esa tribulación, cuando viene esa lucha. ¿Buscas el consuelo en la palabra de Dios o primero te guías por lo que tu mente, tu corazón te guía? Salmo 119. Salmo 119. Versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Sí, cuando vienen los problemas con los hijos, los problemas con el esposo, los problemas en el trabajo, recurres a la palabra de Dios. Ella es mi consuelo, decía el salmista. Ella es mi consuelo en esa lucha que tengo, en ese problema. Ella te da vida nuevamente. Ella te enseña cómo caminar. El manual que Dios nos dio nos dejó estatutos, nos dejó preceptos, nos dejó mandamientos para que los sigamos. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Sí. Vemos cómo Dios está al tanto de todas nuestras necesidades. Dice, tienes un corazón duro, un corazón de incredulidad, un corazón lleno de afanes de este mundo, lleno de este mundo. Necesito quitártelo y necesito poner un corazón de carne, dice. ¿Cómo lo va a hacer? A través de que conozcas a Dios, a través de que te entregues a Dios. Te va a dar un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu. Ese espíritu que es el que te va a guiar en todas las acciones de tu vida, que te va a enseñar a dar los pasos adecuados. ¿Quién? ¿El hermano, la hermana? No, el Espíritu de Dios, que more dentro de ti. Dice, y haré que andéis en mis estatutos. No es la iglesia, no es el hermano o la hermana el que va a hacer que tú camines conforme a la voluntad de Dios, sino es el Espíritu de Dios, es la palabra morando en ti. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Sí? Para esto pues Dios va a hacer su parte. Si tú retrocedes un poquito, Dios va a hacer su parte. Aquí les está diciendo a través del profeta Ezequiel, ¿por qué? Porque si ves el versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y enseguida dice, enseguida te voy a dar un corazón nuevo. Cuando ya te hayas arrepentido, cuando ya hayas entregado tu vida y seas limpio de parte mía, que ya hayas dejado esa vida de inmundicia a un lado, dice entonces, a lo mejor te falta un corazón, voy a tener que cambiarte el corazón. ¿Para qué? Para que entiendas y camines por mis mandamientos, por mis estatutos. ¿Sí?
Entonces vemos que en la Biblia podemos encontrar muchas cosas, todo lo que hace falta a tu vida. Es que yo no entiendo la palabra, es que por más que leo, por más que me esfuerzo, es que yo no entiendo. Que dice Santiago 1:5, si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Él es el único que te puede dar esa sabiduría para actuar. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos creerle a la palabra. Necesitamos poner por obra la palabra. Creer. Y te decía al principio, toda la Escritura te lleva a Cristo Jesús. ¿Cuál es el texto más conocido de la Escritura? ¿Cuál es el texto más conocido de la Escritura, hermanos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. El mensaje es muy claro. Dice, ahí está. ¿Pero qué necesitamos? Creer que el mensaje que viene a través de la Escritura es verdad. Y es el único que cambia las vidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Poner por obra la palabra. Creerle a la palabra. ¿Sí? Creer que es una realidad lo que viene a través de la Escritura, las promesas, todo lo que viene a través de la Escritura, ¿sí? Ahí está. Entonces, este es a lo mejor la guía, el mapa para la vida de un perdido. ¿Cómo vas a encontrar la salida? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ella vas a encontrar que el pecador es restaurado, que el perdido es hallado, que el resentido deja atrás ese resentimiento y se vuelve a Dios, que el amargado quita esa amargura y se vuelve a Dios y vuelve a tener amor en su corazón para su semejante. Y vas a encontrar la salvación a tu vida eterna. Y vas a encontrar el camino adecuado para seguir en este mundo. Entonces vemos que el objetivo principal de la palabra de Dios es salvar a las almas. Es salvar a este mundo perdido. Es salvar a tus hijos, es salvar a tu esposo, a tus papás. Pero ¿cómo lo va a hacer si tú no pones por obra la palabra? ¿Cómo lo va a hacer si tú no lees? Si tú no conoces a qué Dios te has acercado, a qué Dios tan poderoso te has acercado. ¿Sí? El objetivo final es un día estar con Él. Un día estar en la gloria de Dios. Y eso debería de alimentar nuestra mente, nuestros corazones. Tener esa meta final de un día ver cara a cara a Cristo Jesús. Entonces, yo te invito a que la leas cuidadosamente con fe, frecuentemente en oración, hermano. Y vas a encontrar esa mina de tesoros que hay en la palabra de Dios. ¿Sí? Y vas a encontrar salud para tu alma. Y vas a encontrar esa fe verdadera. Y vas a encontrar la verdad. Y vas a encontrar felicidad. ¿Sí? Y también vas a encontrar responsabilidad en tu vida. Y si Dios quiere, Dios te va a comisionar el trabajo más grande, que es compartir su palabra, compartir el Evangelio. Léela, vívela, entiéndela y ponla por obra, hermano. ¿Sí? Compártela a aquel que la necesite.
Terminamos en Juan 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Estudia su palabra, léela con seriedad y aplícala a tu vida. Damos gracias a Dios porque pues nos permite escuchar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, porque a través de ella podemos entender que solamente ella nos va a llevar a la vida eterna, Dios. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, Señor, y podamos comprender que este es el manual que has dejado para nuestra vida, Señor. Es un manual tan completo, amado Dios, que no le falta nada, Señor. Porque tú nos conoces, tú nos formaste, tú nos prestaste la vida, Señor. Por lo tanto, tú eres el único que puede componer nuestra vida cuando está a la deriva, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor.